supuesto. Bien, señores alumnos, vamos a continuar con el capítulo de fisiología digestiva. El día de hoy nos vamos a referir a las secreciones más importantes del tracto gastrointestinal: la secreción salival, la secreción pancreática, secreción gástrica. Luego veremos la absorción de nutrientes y oligoelementos. Y veremos después flora gastrointestinal, la parte de inmunología y fisiología digestiva. ¿Bien? ¿Estamos listos? A ver, señorita. A ver. La primera, por favor. Este es un recuerdo de vuestra anatomía. ¿Sí? Recuerden de que las glándulas salivales son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. La pila está. Y las sublinguales. Bien. Recordemos que las glándulas parótidas son las más voluminosas, van a producir más o menos el 20 al 25% del volumen diario de saliva. La saliva que van a producir es una saliva con bastante agua y electrolitos, por eso se dice saliva serosa. Como es una saliva serosa, va a permitir formar el bolo alimentario. Cuando realizamos la masticación se forma el bolo alimentario. Luego vamos a tener las glándulas submaxilares. Las glándulas submaxilares van a producir más o menos entre el 50 al 70 o 75% del volumen diario de saliva. Esta saliva que va a producir tiene agua y tiene moco o proteínas. Por eso se dice que es cero mucosa. Y como es cero mucosa, va a permitir la interacción entre las papilas gustativas con el componente químico que tienen los alimentos para poder degustar a los alimentos. ¿Ok? Entonces, gracias a ello hacemos la degustación. Y en tercer lugar tenemos las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas, las más numerosas, y van a producir una saliva que se denomina mucoserosa. Tiene abundante moco, proteínas y escasa cantidad de agua y electrolitos. Como es una saliva con bastante moco, es viscosa, permite lubricar, proteger al bolo alimentario. Cuando realicemos la deglución pase fácilmente por la faringe hasta alcanzar el esófago. Como pueden observar ustedes acá, las glándulas salivales todos dependen de la inervación para su función. A cualesquiera de estas glándulas salivales nosotros hacemos una sección del nervio y esa glándula se va a atrofiar, porque no hay otra forma en su funcionamiento. ¿Siguiente? Por tanto, el mecanismo de activación de la secreción de saliva va a depender mucho del control nervioso. De igual manera de la inervación simpática y de la inervación parasimpática. Ya bien ustedes conocen que la inervación simpática es del tipo norepinefrina, adrenérgica, alfa receptores, actúa sobre los beta receptores. Actuando sobre los beta receptores activa el AMP cíclico, se une a la proteína quinasa A y esto favorece el débito o la expulsión de una saliva mucosa. ¿Por qué? Porque en este caso vemos de que hay muco, aumenta el flujo y también de la amilasa. La amilasa es una proteína y le da viscosidad. Por otro lado, los alfa receptores van a tener un nexo para actuar sinérgicamente con el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, bien sabemos, en la parte de la secreción salival va a interactuar la acetilcolina con la sustancia P sobre sus receptores respectivos. La acetilcolina activa el trifosfato de inositol, esto eleva el calcio intracelular, mayor secreción de amilasa y de igual manera la sustancia P actúa sobre sus receptores, activa el diacildiglicérido, se une a la proteína quinasa y de esta manera aumentan el flujo y la cantidad de amilasa. Acá pueden observar ustedes básicamente de que no hay un efecto inhibitorio. El sistema simpático y parasimpático tiene un efecto estimulatorio para producir la saliva. Un mecanismo básico para regular la secreción de saliva es la irrigación, y en el mecanismo de la irrigación, sobre todo en la vasodilatación, interviene esta sustancia que se llama la bradicilina o la bradiquinina, según como les guste a ustedes pronunciar. ¿En qué momento y cómo así el organismo sabe qué saliva va a producir? Todo esto es un mecanismo sincrónico. Las glándulas salivales se comunican con el sistema nervioso central y, por ejemplo, hemos ingerido los alimentos. Cuando hemos ingerido los alimentos, todos los estímulos van a la vía digestiva. En la vía digestiva se detecta que hay que producir saliva. Entonces, en estas circunstancias postprandial que se denomina, el sistema parasimpático va a predominar en su estimulación.
Por tanto, produciremos una saliva con bastante agua, con bastante electrolitos. Pero, ¿qué sucede si nosotros hacemos una actividad física extenuante? Cuando hacemos una actividad física extenuante hay una actividad simpática alta. Por consiguiente vamos a producir mayor cantidad de saliva, pero esa cantidad de saliva va a tener bastantes proteínas. Va a ser espesa, parece, o uno tiene la impresión de que la boca está seca. Pero no es que la boca esté seca cuando uno está haciendo ejercicio extenuante, sino de que hay mayor secreción de saliva del tipo mucocebos. ¿Siguiente? ¿Puede pasarlo con ahí está conectado. Ya. Bien. Gracias. Ahora, ¿cómo vamos a regular la secreción de la saliva? Vemos de que hay una acción central sobre el sistema nervioso central. Tiene un efecto inhibitorio, el estado de miedo, el estrés, cuando estamos durante el sueño, cuando hay una deshidratación por cualquier circunstancia y en la edad. Ustedes habrán notado mucho de que los abuelitos se atoran mucho, ¿ok? Es un signo muy alarmante cuando ya están ancianos. Entonces, eso es porque no se produce una buena cantidad de saliva. Entonces, es riesgoso. Se pueden atragantar y muchos de ellos fallecen porque no hay nadie que les sepa dar la famosa maniobra de Heimlich. En casa todos debemos de saber cuando hay cualquier persona hacer la maniobra de Heimlich, porque es una maniobra muy sencilla y podemos salvar muchas vidas. De igual manera hay estímulos excitatorios sobre la corteza cerebral de todo tipo sensorial, vean ustedes, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes de un alimento que les es agradable? Eso va al centro de la salivación, por el sistema parasimpático y por el sistema simpático van a aumentar la secreción de saliva. Pero también hay estímulos provenientes de la periferia, la ingesta de alimentos, la propia masticación, en la boca los receptores de presión, los quimiorreceptores. Todos estos van a ejercer un estímulo directo sobre el centro de la salivación para regular la secreción de la saliva. Bien. Entonces vemos de que el producto de la secreción salival por la célula acinar hacia el conducto depende de la irrigación. Entonces, si depende de la irrigación, es el precursor de la calicreína, viene a ser el cininol. Entonces, esto a través de una serie de reacciones bioquímicas va favoreciendo aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. A nivel nervioso favorece la liberación del BIP, o polipéptido intestinal vasoactivo, que es vasodilatador, y aumentando la vasodilatación directa, esto favorece mayor irrigación a la saliva, por consiguiente, mayor secreción hacia el conducto secreto. Por tanto, hay una correlación entre estimulación nerviosa y también vasodilatación. En resumen, viene el estímulo, vasodilatación, más secreción. Vasoconstricción, disminuye el flujo, disminuye la secreción salival. Este es el mecanismo a través del cual se autorregula la saliva, porque no tiene un mecanismo inhibitorio directo. Bien. Si vamos a la histofisiología, vamos a notar de que en la histofisiología vamos a notar de que en la histofisiología, noten ustedes, esta es la parte del acino salival. Estas son las células ductulares. Alrededor del ductus y alrededor del acino, noten qué tipo de irrigación es. ¿Cómo se llama esta irrigación? ¿Qué nombre tiene? ¿A qué se parece? ¿A qué le recuerda esa irrigación? ¿A qué órgano? A los glomérulos del riñón. Por tanto, hay una irrigación glomerular tanto a nivel acinar como a nivel ductular. Por tanto, si hay este tipo de irrigación, ¿habrá gasto de energía durante la formación de la saliva? Cuando se forma la orina, ¿hay gasto de energía? No hay. Todos son mecanismos físico-químicos osmóticos. ¿Okay? Entonces, al inicio, la saliva, en su parte hidroelectrolítica, va a ser muy semejante al plasma sanguíneo. Todos los elementos que están formando parte del plasma sanguíneo atraviesan hacia la cavidad de los acinos y esto va a comenzar a circular a lo largo de los conductos. A medida de que va ocurriendo la circulación, noten ustedes, hay un intercambio ductular muy importante. El más activo es entre sodio y potasio. Hay retención de sodio y una excreción de potasio, muy semejante al de los túbulos renales. El riñón es retenedor de sodio y perdedor de potasio. Por tanto, cuando hay una hipersecreción salival, ¿qué perderemos más? Perdemos más potasio que el sodio.
Y luego hay un intercambio ya regulador de todos los otros electrolitos de acuerdo a las necesidades de nuestra economía. Pero adicionalmente también a los ductos puede llegar directamente glucosa, pueden llegar aminoácidos. Entonces, estos pueden pasar directamente para ser componentes de la saliva. Bien, siguiente. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con la irrigación? Podemos observar acá de que la irrigación es clave, pero también la inervación. Entonces, si un conducto tiene un conjunto de células, acá tenemos, y los está controlando las terminaciones nerviosas para regular su flujo. Acá, en la parte acinar, noten, este es un acino, me recuerda, cortado transversalmente. Acá tenemos el lumen, los gránulos ya orientados hacia la parte apical. Pero en la parte basal, noten, a manera de una lapa, están ahí unas células mioepiteliales. Está la célula mioepitelial. Y el control nervioso es sobre la célula mioepitelial y sobre las células del acino. Y acá ven ustedes una imagen mucho más importante. Acá la célula acinar por fuera tiene a las células mioepiteliales. Es como si estuviese un balón dentro de su malla. ¿Ok? ¿Para qué es necesario? Ahí ven. Estas células que están rodeando a manera de una red son las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales gráficamente estarían así. Están muy bien orientadas para que cuando venga el estímulo se contraigan a un efecto de ordeño. Contraen al acino para facilitar la secreción hacia los conductos. ¿Cómo se forma la saliva? La parte hidroelectrolítica vamos a ver cómo se forma y la parte mucosa o mucoproteica. Entonces vemos que la saliva primaria se llama cuando se va a formar la parte hidroelectrolítica. El agua se excreta hacia los conductos por la línea paracelular. Pero ¿qué ocurre? El agua va a ser arrastrado por el sodio. Sale un sodio y arrastra inmediatamente por vía paracelular. El agua y el sodio conjuntamente llegaron al lumen. Pero para que se excrete el cloro y el bicarbonato, no se tiene que activar la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esto produce un intercambio de sodio y potasio entre la célula y su medio intersticial, hace de que ingrese el potasio, ingrese el sodio, se elevan los niveles de calcio, esto activa la bomba de cloro y el cloro pasa directamente. Este mismo transportador es utilizado también por el bicarbonato para que alcance la parte lumínica. Entonces, de esta manera se está regulando por la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. La parte mucoproteica, ¿cómo se excreta? Sabemos de que hay un estímulo de tipo colinérgico y adrenérgico. El colinérgico, a través de sus receptores muscarínicos, los muscarínicos 1 directamente sobre la célula acinar, los muscarínicos 3 directamente sobre las células mioepiteliales, van a activar directamente la contracción de las células mioepiteliales o la activación del trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol hace que el calcio de los almacenes intracelulares se excreten al citoplasma. Este calcio libre va a aumentar los niveles de calcio intracitoplasmático, hace que las vesículas se orienten hacia la parte apical y de esta manera se eliminan las proteínas y las mucinas. Se puede potenciar este mecanismo a través de los estímulos de la norepinefrina, que actúan sobre los receptores beta 2, pero ellos van a elevar el AMP5. Por tanto, hay dos vías metabólicas del trifosfato de inositol y el AMP5. Acá tenemos ya la célula ductular. La célula ductular, noten de que tiene abundantes bombas de iones. Cada una de estas bombas de iones se van a activar en función del estímulo. Acá hay un receptor en cada célula para estímulos colinérgicos y para estímulos adrenérgicos del tipo alfa. Cuando actúan cualesquiera de estos dos estímulos, elevan el calcio intracelular y de acuerdo a los niveles del calcio intracelular se van activando las bombas basales o se van activando también las bombas luminares. Entonces acá vemos que al final en el lumen va a llegar el bicarbonato, va a llegar el ion hidrógeno y el potasio, mientras que hacia la parte del intersticio también hay un retorno de sodio, de hidrógeno, de cloro y de potasio. Entonces, este flujo va y viene dependiendo de los niveles del calcio intracelular. Pero a nivel ductular pueden observar que también pueden existir acciones acerca de la aldosterona. En el riñón actúa la aldosterona, entonces también en la glándula salival actúa la aldosterona, regulando la retención de sodio. Entonces acá vemos cómo la aldosterona favorece la retención de sodio para perder el
potasio, muy semejante a la función renal. Ahora, pero la acción de la aldosterona ya viene en cosas muy finas, ¿ok? Cuando la saliva tiene que ser de alta calidad, entonces puede regular los niveles de sodio la aldosterona. No es indispensable para atraer el sodio y eliminar el potasio la función de la aldosterona, porque ya hemos visto que la función nerviosa es más importante, pero ambas son complementarias. Si tomamos una muestra de saliva, medimos los electrolitos, pueden ver ustedes, y medimos el flujo. Al inicio comienza la secreción basal, aumentamos el flujo en mililitros por minuto y vamos midiendo los iones y al final nos sale esta curva. Podemos decir de que la cantidad de saliva en la saliva del sodio está muy bajo en relación al plasma. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de solución será la saliva? ¿Será isotónica, hipotónica o hipertónica? Isotónica. ¿Es de tipo? Isotónica. A ver, como dicen cuando van a los conciertos, ¿qué dicen las mujeres? A ver, para no ser machistas hay que darles oportunidad. A ver, hipotónico, isotónico la saliva. No escucho. Si tiene bajo sodio, ¿cómo se llama esa solución? Es hipotónica. Recuerden entonces, en el organismo hay excepciones. La saliva es una solución de tipo hipotónica, pero es fisiológicamente muy activa. Así es la naturaleza. Bien, entonces podemos ver que el sodio está bajo. Estos son los niveles de bicarbonato. En la saliva hay más bicarbonato que en el plasma. El cloro está por debajo del plasma. Y el potasio, noten que está muy por encima del plasma. Por tanto, cuando nosotros tenemos una hipersecreción salival, que se llama cialorrea, tenemos el riesgo de perder mucho potasio. ¿Y el potasio qué función tiene? En la célula muscular sobre todo. ¿A qué va a llevar a la célula muscular una hipocalemia? A calambres. ¿Y eso es por qué? ¿Calambre por qué? Porque el mecanismo de contracción se ha hiperpolarizado desde el punto de vista fisio. Eso es lo que le ocurre cuando a un animalito le dan, pues es el famoso veneno que todos hemos visto, ¿no? Cuando hay exceso de perros en la calle, muchos de una forma muy, digamos, poco humanas o poco éticas o biológicas, como lo podemos llamar, ¿no? Eliminan a los perritos. ¿Qué les dan? Les dan sustancias de órganos fosforados. Y el órgano fosforado produce una reacción en el organismo de una gran pérdida de potasio, y esa pérdida de potasio lleva ¿a qué? A un espasmo muscular continuo, y en el corazón lleva a un paro cardíaco, paro respiratorio y muerte, ¿no? Ustedes han visto a un animalito cuando le ha ingerido esa sustancia, ¿sí? La cantidad de saliva que pierde. Cuando ustedes hagan el serum, se van a dar la sorpresa de que este mecanismo ocurre con muchos campesinos que por desconocimiento utilizan los insecticidas y se cargan directamente sobre la piel o están fumigando contra el aire, y ellos son los que van a recibir el impacto de este caso del insecticida. Entonces se intoxican. ¿Y qué aparece en ellos? Contracciones musculares intensas, cialorrea, una midriasis, diarrea y una taquicardia severa. Esto se les va a presentar en las emergencias muy común. Entonces, identificando ustedes, le darán el tratamiento correspondiente, utilizarán atropinas, etcétera, etcétera, relajantes musculares con la finalidad de regular. El riesgo es, ¿por qué? Porque la saliva pierde grandes cantidades de potasio. ¿Sí? Pero la saliva, en los mamíferos, se constituye un factor muy importante para la cópula. Los veterinarios ya saben de que cuando, sobre todo los mamíferos, van a entrar en época de celo para la parida, ¿no? Notan de que hay una gran producción de saliva. Entonces observaron, lo estudiaron científicamente, lo identificaron perfectamente. Entonces ellos ya tenían un mecanismo como aumentar el celo en los mamíferos para aumentar su productividad, porque el objetivo de ellos es de que tengan mayor número de crías. Pero estos conceptos fueron trasladados a la medicina. Dijeron, bueno, si en los mamíferos ocurre esto para iniciar el apareamiento, en el ser humano también debe tener alguna función. Entonces estudiaron en el plasma sanguíneo, en la saliva, niveles de progesterona, y simultáneamente al aplicar una cantidad de progesterona se medía en
saliva y en suero. ¿Qué ocurría? Entonces a una paciente, en este caso voluntaria, se le tomaba su nivel basal de progesterona en la saliva y su nivel basal de progesterona en plasma. Se aplica la dosis, pasa el tiempo y se van tomando muestras y vamos obteniendo estas imágenes al final. ¿Qué sucede con la saliva? Noten ustedes de que al inicio aumenta la saliva, la producción de saliva alcanza un pico determinado, pero simultáneamente también se encuentra que se elevan los niveles de progesterona. Desciende el volumen de saliva y desciende también la concentración de progesterona, hasta que alcanzan un nivel basal luego de un periodo determinado. Por tanto, los niveles cíclicos que tiene la progesterona en la mujer también se manifiestan en la saliva. ¿Y qué beneficio va a tener esto? Por ejemplo, para el diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo inicialmente, ¿dónde se hacía? En orina. ¿Por qué? Porque había un metabolito que se podía detectar en cantidades elevadas en un determinado momento de la regla de la paciente y podíamos determinar si era gestación o no. Ahora se puede hacer en la saliva. ¿Por qué? Porque hay una relación lineal y nosotros podemos saber, de acuerdo al nivel que está la progesterona en saliva, a qué patología o a qué situación fisiológica se refiere. Como durante el embarazo se va a elevar la cantidad de progesterona, ya se puede hacer el diagnóstico. Y hoy día, en nuestros aparatitos muy familiares para nosotros, ya se puede hacer el diagnóstico del embarazo en saliva. Es muy sencillo, son como los chips igualito que cargan los celulares, ¿ok? Ustedes a la paciente saque la lengua, se le coloca un tiempo determinado, se toma, ya ni se limpia nada, ya es un mecanismo muy especial, se pone en la ranura y uno le programa cómo va a salir el resultado positivo y cómo va a salir el resultado negativo. Igualito que esto, recibe una llamada de alguien, ustedes ya saben quién nos está llamando, le pone una musiquita especial, un color especial, flash, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, la mayoría pues, de ginecólogos, ¿no? Para estos casos ahora ponen y le pone ahí dos términos, si va a salir positivo o si va a salir negativo. Pone, saca y a esperar lo que sale en la pantalla. Para algunos les será feliz el resultado, pero para otros será desconcertante. ¿Ok? Bien, como dice la canción, ¿de cuál de los cuatro será? ¿No? Bien. Así dice la canción. Bien. Y ahí dirán, ¿no? Por ejemplo, una ansiosa que está esperando el embarazo para el esposo, decirle, mira, querido esposo, vamos a ser padre, vamos a tener familia. Entonces ahí en la pantalla dirán, congratulations, ¿no? Feliz, todo. Pero otra que está nerviosa, ay, ¿qué será? Que Dios mío, que salga negativo, que salga negativo. Para ella cuando sale positivo, dirán, I'm sorry, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer el diagnóstico ya también en salud. Estas son todas las proteínas que puede sintetizar la célula acina. Noten que metabólicamente es bastante activa, que va a sintetizar incluso o va a favorecer la secreción de inmunoglobulinas secretoras. Entonces la saliva va a tener también una función de tipo inmunológico, porque vamos a encontrar una serie de anticuerpos contra una serie de microorganismos. Y todas estas. La más importante encima es la amilasa salival, que va a participar, como lo vamos a ver más adelante, en el mecanismo de la digestión. ¿Para qué sirve la saliva? Si hago una encuesta acá, cada uno de ustedes tiene una forma de para qué sirve la saliva. ¿Ok? ¿Sí? Algunos deportistas tan malos dicen incluso la saliva sirve para patear y meterle un efecto al balón para que entre al arco, ¿no? Entonces cuando juegan salivita a las zapatillas para ver si se mete entre. ¿Bien? A ver, veamos para qué sirve la saliva, porque a veces la abuelita también dice que échale salivita para que no duela. A ver si tiene razón la abuelita. ¿Bien? ¿Qué sucede con la saliva? La saliva tiene un efecto buffer. Acá para que puedan interpretar ustedes, el color del buffer, por ejemplo, en este caso es medio crema. Y acá tenemos las sustancias que van a realizar la acción. En la digestión activa la amilasa y la mucina. Buffer, ¿por qué? La saliva tiene que ser alcalina. Si la saliva es ácida, va a alterar la dentadura. Entonces esto va a ser un factor cariógeno. Los odontólogos, cuando tienen muchos problemas de caries, tienen que medir cuál es el pH de la saliva. Entonces, en muchos casos habrá regurgitación gastroesofágica que llega hasta la boca y este pobre paciente tiene caries que nadie se lo puede tratar. Pero el problema ahí para tratar no es el odontólogo, el problema es el gastroenterólogo que tiene que controlar el reflujo gastroesofágico.
o el paciente tiene cualquier otra patología que produce saliva ácida. Entonces eso sí ya tendrá que haber. Entonces tiene un efecto ¿vale? Tiene un efecto de digestión que lo vamos a ver más adelante. Favorece la mineralización de los dientes, le da lubricación, viscosidad y citoprotección a la cavidad oral. ¿Qué tipo de epitelio tiene la cavidad oral, señorita? ¿Qué tipo de epitelio? Poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Okay? Entonces, para que ese tejido se mantenga así, con una homeostasis muy buena, necesita lubricación, viscosidad y citoprotección. Pero adicionalmente en la cavidad oral está la lengua. Entonces la lengua también interviene en la fonación. ¿Okay? Si la cavidad oral no está bien hidratada, tenemos dificultad para poder enunciar las palabras. En casa pueden hacer un experimento muy sencillo, gracioso, ¿no? Al hermano o a quien sean ustedes, tapónenle las desembocaduras de los conductos salivarios, saben por anatomía, le secan bien la boca y le dicen que le dan $1000 si puede leer una frase. Bien seca la boca, le dicen que lea, el otro se va a llevar el susto de su vida. No va a poder la lengua no funciona, no puede. ¿Okay? Sacan el tapón, se humedece la boca, le hacen leer y ahí sí pues lo lee de vapor recto. ¿Okay? Por eso es muy importante el mecanismo de citoprotección, de lubricación y viscosidad también para la enunciación de las palabras. La saliva tiene función antibacteriana a través de estas sustancias, tiene antiviral a través de estas otras y tiene una función antimicótica a través de estas. Entonces la saliva tiene un efecto protector. Es por ello que instintivamente muchos animales, cuando tienen alguna herida, ¿qué hacen? Se lamen la herida. ¿Okay? Entonces es un mecanismo instintivo. Lógico que no va a tener pues, antibióticos de altísima cantidad, pero tiene como para protegerlos casi para la gran mayoría de situaciones. Entonces esto tiene la saliva. Luego la saliva, ¿para qué sirve? Es un analgésico. Por eso dice, échale salivita. ¿Por qué? Para que no duela, pues, analgésico. ¿Y eso por qué? Porque en la saliva hay las opioides. O sea, que son analgésicos de los más potentes. ¿Okay? Bien. De ahí de que el carpintero, ¿han visto ustedes? El carpintero se da en el dedo. ¿Qué hace el carpintero? Se mete el dedo a la boca y ahí está. Y instintivamente, tan igual como ocurría eso. ¿Por qué? Porque la saliva tiene esta función de tipo anal. Bien. Con esto terminamos esta primera exposición. Si tienen alguna pregunta.